Eh, Todavía no, ahí, todavía no. Ya. ya, ok. Pues básicamente vamos a cerrar esta ronda con el contrato de traducción. Aquí, bueno, completamos. En el equipo estamos Steph, que no puede estar por un tema personal importante. Se pidió que se disculpaba. Y ¿Bien? con Adri, Stephanie, Andrea Stephanie, sí, nos estuvo apoyando en completar este cuadro. Y ahorita vamos a exponerlo Adri y un servidor. Entonces, básicamente son los aspectos que tienen que ver con el contrato de traducción. Y comenzamos con el objeto, que el objeto, digamos, inmediato es otorgar la exclusividad y la licencia o permiso para la traducción. Ahí tuvimos una duda porque en función del tipo de contrato que cada uno ha trabajado en el medio, hay contratos que implican la simple traducción de la obra, pero también, por ejemplo, revisamos algunos contratos que tienen o que implican la edición, publicación y distribución de la obra. Entonces, eso es un punto que queríamos traer digamos, a la clase para ver, pues, qué es, digamos, lo usual, qué es lo que debiera ser, porque, vamos, el objeto directo sería la traducción, pero Yo sí tengo una vimos pregunta ahí. unos ¿Por qué casos. ponen licencia? Eh, Eh, Profe, sí, esa era una pregunta también que nos hicimos. O sea, yo sí tenía la duda ahí que fuera una licencia, entonces sí lo discutí con Jorge y Fanny, como que, Ojo, pero no ¿por quiero qué decir que esté licencia? mal. No quiero decir que esté mal. Lo que pregunto es si Pero, están conscientes de lo que pusieron. sí, o sea, pensamos que se otorga una licencia digamos, del titular de los derechos, otorga una licencia porque hay una temporalidad y hay cierta exclusividad para traducir y comercializar la obra. Es lo que entendimos de inicio. Ok. La primera pregunta que yo les haría, acompáñenme del resto del grupo, porque bueno, una traducción que es, Jorge y Adriana, ¿qué tipo de obra es una traducción? Una obra derivada. Exacto, una una obra obra derivada. derivada. Quiere decir que partimos del supuesto de que existe una obra primigenia. Ujú, Y como ustedes ponen en el encabezado que es un contrato de traducción entre editoriales, podemos suponer que una de las editoriales es la que tiene los derechos de edición de la obra o de cesión de derechos de la obra y que dentro de esos derechos el autor le confirió la posibilidad de que autorice traducciones. ujú. ¿Sí? Sí, sí. Ok. Esa posibilidad implica una de dos también, una cesión de derechos para la traducción o Ujú. una autorización para una traducción. Si ustedes ponen licencia, lo que quiere decir o lo que María Fernanda entiende es que la otra editorial, la que va a realizar la traducción, no tiene los derechos sobre la propia traducción. ¿Estamos Sí, en lo correcto? ajá, es que de hecho hay contratos de traducción donde el copyright, o digamos, hay publicaciones donde el copy lo tiene todavía la figura del autor, y otros donde lo tiene directamente ya la editorial, que es, digamos, el equivalente a la cesión de derechos o a la titularidad directa, ¿no? De la casa de origen. Ok. ¿Los demás qué opinan? Porque el tema de la traducción es un tema que parecería como fácil de digerir, pero tiene todas estas otras cuestiones como de hilo fino, ¿no? O sea, puede ser que te dejen y te dejen los derechos, puede ser que la traducción, este contrato de traducción se celebre entre una editorial y un autor, traductor, en donde la editorial tenga los derechos de traducción. O sea, hay dos posibilidades en los contratos de traducción, ¿cierto? Ujú. Ok, entonces síganos contando. Entonces, bueno, ese sería, digamos, el objeto. Y bueno, la duda que queremos plantear aquí con el grupo es si el hecho de que implique edición, publicación y distribución es correcto o es algo que propiamente, pues,
no debiera ser porque la obra ya en sí está editada. Más bien lo que vas a editar es la obra derivada o es la traducción que surge de esa obra. Pero realmente, no sé si eso es pertinente que se mencione como objeto del contrato. ¿Qué opinan? Pues sí es pertinente que lo hagas porque pues vas a editar, publicar, distribuir la traducción. Se entiende que para eso estás adquiriendo los derechos, ¿no? Entonces, aunque se pueda sobreentender, pues creo que lo mejor es que lo digas, que vas a adquirir los derechos de la traducción para eso, para la edición, publicación, distribución y comunicación pública. Porque si no limitas de entrada las posibilidades de publicación y de difusión de la traducción. Ok. ¿Alguien más? Sí, Gaby. Sí, yo tengo duda con lo de, entonces es entre editoriales y el contrato de traducción con un traductor sería como el de obra por encargo. Bueno, esa A es ver. otra duda. O Bueno, porque bueno. este es entre editoriales, ¿no? Por eso el objeto es ese. Es lógico que ese sea el objeto, ¿no? Pero en caso de que fuera un contrato de traducción con un traductor para que traduzca una obra, supongo que ahí se me ocurre que podría ser como el de obra por encargo o como, no sé, el de servicios profesionales. Es duda. Ujú. Pues Gracias. sí, si la traducción se va a hacer, pero también si la traducción ya está hecha o casi terminada, pues también la puedes contratar como una obra, o sea, con un contrato de edición. Es decir, aquí tenemos como varias posibilidades, ¿no? Cuando estamos hablando de traducciones. Efectivamente, como dice Gabriela, puede ser un contrato de traducción entre las editoriales. Una adquiere los derechos de la otra para llevar a cabo la traducción, ¿no? Y en este caso, como apuntan aquí en el objeto, pues el objeto sería la traducción misma, ¿no? O sea, obtener la autorización, obtener el permiso para hacer una obra derivada finalmente. Y no Ujú. solamente para llevar a cabo la traducción, sino para llevar a cabo la divulgación de esa obra derivada, porque ese es uno de los derechos que tienen los autores, ¿no? Desde el punto de vista patrimonial, autorizar la divulgación de obras derivadas, ¿no? La edición de esa obra derivada, su publicación, su distribución y como agregó muy bien Jesús, pues su comunicación pública, si ya estamos pensando también en usos digitales. Pero también es interesante lo que dice Gabriela. Si yo firmo el contrato con un traductor, ¿qué tipo de contrato firmo? Y lo dice bien, podemos hacer un contrato de obra por encargo, podemos hacer un contrato de prestación de servicios profesionales, podemos hacer un contrato laboral incluso, si forma parte ya de la plantilla, pero los traductores ya están pensando tener su propio contrato de traducción. Les voy a mandar el modelo de contrato de traducción de AMETLI, que es la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, y ellos proponen un contrato de traducción. Y como dice también Jesús, una cosa es que yo contrate a alguien para que realice una traducción, obra futura, pero puede ser también que la traducción ya esté hecha, que un traductor haya trabajado en la traducción y se le acerque a una editorial a ver si le interesa publicarla. Y en ese caso, eh, puede ser un contrato de edición o un contrato de cesión de derechos, y ahí también tendríamos que cuidar, pues, en qué condiciones está la obra primigenia sobre la que se basó la traducción. Puede ser una obra de dominio público y no pasa absolutamente nada. Los derechos que tendríamos que cuidar son los del traductor. O puede ser una obra que tenga derechos vigentes y que el traductor haya obtenido esos derechos o que la editorial sea la que tenga que ir a conseguir esos derechos, ¿no? Entonces, por eso digo, en el caso de la traducción, pues
hay que tener presente que pueden haber diferentes modalidades o circunstancias para finalmente formalizar este acuerdo. Ujú. ¿Ok? O sea, no hay una sola verdad en la traducción. Sí, Joana. Profe, una pregunta. Digamos que yo soy una autora y tengo un libro y, bueno, si yo a una editorial le cedí mis derechos, pues la editorial pues tiene el derecho de hacer como estos acuerdos bueno, estos contratos de traducción. Pero entonces si yo lo que firmo es un contrato de edición, digamos que esas obras derivadas, ya si una editorial quiere hacer una traducción, las tendría que negociar conmigo, no con la editorial. Porque probablemente en un contrato de edición, como es un traje a la medida, probablemente yo no negocié obras derivadas. Entonces, si alguien quiere hacer una obra derivada, pues ya tendría que venir a negociar conmigo y no con mi editorial. Te Entonces, contestaste sola. Pero entonces ese trato, digamos, no entre editoriales, sino autor editorial, cambia como los términos. Es que depende de qué fue lo que pactaste con la editorial. Si a la editorial le cediste todos los derechos, porque a veces las editoriales piden eso, todos los derechos para todos los usos y en todas las modalidades, se podría pensar que el de traducción está incluido. Pero si tú fuiste específica, ¿no? Y fue un contrato de edición para la realización, eh, pues no sé, de un tiraje, una reimpresión, lo que sea, de formato impreso, con ciertas condiciones o características, no tiene por qué entenderse que el derecho para la traducción está incluido, o la adaptación de la obra, o el formato digital, ¿no? Entonces, por eso depende mucho y por eso estamos haciendo este ejercicio, porque ustedes tienen que tener claro, básicamente ustedes adquieren derechos, más que cederlos, como ustedes no son autores, son editores, pero entonces hay que ser muy precisos en lo que adquieren, ¿no? Porque al final también genera un compromiso. Si yo adquiero todos los derechos para todos los usos, por todas las ventanas de explotación, y en 2 años no he hecho un audiolibro, pues el autor también puede venir a reclamarme. Oye, ¿dónde está, no, la adaptación para teatro? ¿Dónde está este, la traducción, ¿no? Y si no los vas a usar, regrésamelos. Creo que en algún momento comentamos eso, la posibilidad de hacer cláusulas de reversión, ¿no? Ujú. Si en determinado tiempo no se ha llevado a cabo estas otras modalidades, pues esos derechos quedan liberados en favor de los autores, pues para que los negocien por su cuenta, ¿no? Claro, pero cuando estamos hablando de autores que no son parte de una institución y que entonces están amarrados con los contratos colectivos, patatí, patatá, ¿no? Estamos hablando como del común de la industria editorial, usos comerciales, ¿no? Pero sí, sí, Joana, regresando a tu pregunta que tú solita te contestaste muy bien, es si tú no cediste específicamente ese derecho o no cediste la totalidad de tus derechos, tú tienes reservada la posibilidad de negociar la traducción de tu obra. Ok, gracias. Ahora, sí revisa la legislación colombiana porque sí sé que tiene eh, disposiciones muy específicas en el tema de las traducciones. Vale. ¿Ok? ¿Qué derechos se transmiten aquí en este tipo de contratos? Tenemos derechos patrimoniales, derechos de distribución, derechos de reproducción, de traducción y comercialización. Ok, el primero sería evidentemente el de traducción, o sea, la posibilidad de hacer una modificación de la obra, ¿no? O a partir de la obra primigenia generar una nueva, que eso es lo que va a suceder con la obra traducida, ¿no? Es una obra nueva que nace a partir de la obra primigenia. Y como bien dicen, pues no basta con que tengamos ese derecho, porque entonces pues hacemos la traducción y la guardamos en el cajón, ¿no? Necesitamos poder divulgarla,
reproducirla o fijarla, reproducirla, editarla, ¿no? Comercializarla, distribuirla, ponerla, hacerla, ejercer el derecho a comunicación pública eh, a través de la puesta a disposición, etcétera, etcétera. Esos son los derechos que en principio les interesaría tener. Seguimos, Adriana y Jorge. Muy bien. Eh, Pues esos serían los derechos. Ajá, Adri. Ya pues, profe, para las condiciones mínimas, tenemos pues el porcentaje de regalías que se va a dar, el anticipo de esas regalías que sea proporcional, la territorialidad, que es muy importante, pues en donde se va a distribuir esa obra, los plazos de publicación, los tiros y reimpresiones, la vigencia también del contrato, la mención explícita del editor o pues la agencia en el copy, los tiempos de reportes de pago que se tienen que ver con las regalías, la mención de los idiomas del que se traduce y al que se traduce, y la especificación de los formatos en que va a salir esa obra. Ok, ahí yo siento que hay algunas cosas que no caen en esa columna, sino van junto a la de prestación o contraprestación, pero yo les preguntaría, ¿aquí quién ha hecho contratos de traducción en este grupo? Jorge, ok, Ujú. ¿quién más? ¿Quién más ha traducido obras? ¿Nadie? Ok. Jorge, ¿qué pasa con las regalías? ¿Ustedes le pagan regalías a la otra editorial o la otra editorial exige una cantidad fija y determinada por darte los derechos de traducción? Hay una cantidad. ¿Cuál es la práctica normal, La común? práctica normal es gestionar las condiciones comerciales antes de que se firme el contrato definitivo, y una de esas condiciones es un cálculo en el cual la editorial o la agencia que está haciendo la gestión nos pregunta cuántos ejemplares se tiran o cuántos ejemplares son del primer tiro, algún precio aproximado y cuál es la territorialidad, y en función de eso determina un anticipo, una cantidad base de anticipo, pero también determina los, digamos, porcentajes por ejemplar vendido después de que el anticipo ya ha sido compensado con la venta del libro. Ok, Y se determina en función del número de tirajes o reimpresiones que se hagan de la obra. ok. Bueno, no sé cómo lo van a redactar, pero eso lo tienes que poner ahí porque esa es la realidad, ¿no? En la realidad, eso es lo que sucede y eso es lo que todo mundo debería de saber. Que no espere que se va a sentar a negociar un porcentaje de regalías del 10% porque no funciona así. No, ¿Cómo funciona en la realidad? Como tú lo estás diciendo, a ver, me vas a pagar un anticipo, ¿no? Que se va a ir amortizando contra las regalías, según las ventas de esa obra, ¿no? Esa es una cosa. El otro tema que tienen por ahí, anticipo proporcional beneficio generado por la traducción. Ok, condiciones mínimas para un contrato justo. Bueno, pues se negocian una territorialidad, o sea, se establece un territorio, ¿no? Normalmente se establece la exclusividad, ¿no? Dependiendo del tipo de obra, pero bueno, si uno va a traducir al español, pues normalmente uno pide la exclusividad en el idioma y sobre todo los territorios en donde se hable ese idioma, ¿no? Por la inversión que uno está haciendo. Em, Otro tiempo importante, bueno, el tiempo de reportes de pago, pues pásenlo un poco para contraprestación para no revolver, ¿no? El idioma en el que se traduce. Ok, cosas importantes que hay que negociar para que sea equilibrado. ¿Quién se queda los derechos de la traducción? ¿El que autoriza la traducción o el que realiza la traducción? El que la realiza, ¿no? El que la realiza, Sí, eso sería lo justo, ¿no? sí. Yo pago por la traducción, yo me quedo con los derechos. En la práctica, no siempre sucede así. En la práctica,
te dan los derechos para traducir y vender traducción de la obra por 7 años. Una vez que se vence el contrato, quien te cedió los derechos se lleva los derechos de la traducción. Esa es la realidad, que es totalmente injusta, pero es la realidad. Cuando los derechos quedan en la cancha de quien adquiere el permiso para traducir, al final tampoco resulta muy favorable, porque si ya se venció tu contrato, ya no puedes seguir vendiendo esa traducción. Ujú. Entonces pasa lo mismo, la obra, maravilloso, te quedaste con los derechos, pues se quedó enlatada, porque ya no vas a poder explotarla. Lo ideal sería que se los quedara quien pueda explotarla, pero en ese caso, lo mejor podría suceder que tanto el traductor como el autor primigenio siguieran ganando. Lo que sucede en el común es que como son obras por encargo, denme un minuto para abrir la puerta, como son obras por encargo, quien ya se beneficia es el autor primigenio y la editorial primigenia. La editorial que mandó a hacer la traducción chispó porque ya no tiene los derechos, y el traductor, como fue obra por encargo, nunca más volverá a ver un peso. Entonces, por eso los traductores están peleando porque ya no se les pague por obra por encargo, sino que sea a cuenta de regalías. Denme un minuto para ir a abrir la puerta. Ven. ¿Tú conoces ese contrato, Enio? ¿Cuál contrato? El que comenta, el que está comentando María Fernanda, No, 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 ¿no? no. De hecho, ojalá sí nos ¿Sí? lo comparta para ver. ¿Qué? Sí, porque varios de los traductores, y algunos de esta organización, pues tú los tienes ahí, ¿no? Son tus colegas. Sí, claro. Sí, o sea, sí, sí la conozco, pero no, no había escuchado del contrato. ¿De Betcly? Ujú. Sí. Y la verdad es que lamento que pues nos falten, se nos acaben las clases, porque podríamos haber traído a Alex, que es la presidenta de la asociación, para que les cuente un poco la realidad de lo que viven los traductores. Eh, Sí. Luego le pedimos a Jesús a Jesús Arnulfo que nos regale una horita para platicar con Alex. Entonces, esa es la realidad, que los derechos muchas veces se quedan en, en la, en la cancha de la editorial que tiene los derechos de la obra primigenia. Este, Así pasa, ¿no? Entonces, ahí cuando Es decir, decimos sí como que condiciones los mínimas, compran, ¿no, Fer? O sea, los compran, digamos, ujú, ¿no? claro. Entonces, bueno, condiciones mínimas para un ¿Eh? negocio equilibrado, pues podría ser eso, que a lo mejor el plazo de explotación de la obra sea más allá de los 5 años para que valga la pena la inversión que haga quien paga la traducción, ¿no? Sí, a mí cuando me ha tocado negociar, siempre reservo los derechos de la traducción para la V. Ujú. Siempre, siempre. Aunque me pidan lo contrario, yo peleo que después de que se venzan los derechos de la traducción o de la cesión de la traducción, eh, los derechos de la traducción se quedan con nosotros, ¿no? Pero de Y sí todas he maneras no los podido, puedes usar, ¿eh? pero de todas maneras no los puedes usar. Pues sí los he podido vender en algunos casos. Por ejemplo, cuando me entero que otra editorial va a publicar el mismo libro, yo le ofrezco la traducción. Ok, pero esa otra editorial de todas maneras tiene que negociar con la que Sí, sí, tiene sí, los sí. derechos. Ah, ok, Sí ok. que ha ocurrido, ¿no? O sea, lo Que que le dices es, ya no hagas el trabajo, ya te lo tengo hecho. exactamente. Y sí lo he vendido en un par de ocasiones, ¿no? De hecho, una traducción muy buena de un buen libro que después contrató Diana, editorial Diana,
la gestora de los derechos estaba fascinada con la idea de comprarnos nuestra traducción. Ella prácticamente estaba cerrando el trato conmigo, pero su editor no quiso. Dijo, no, nosotros vamos a hacer nuestra traducción. Y dije, bueno, pues allá ustedes, ¿no? Y se tardaron como 2 años en sacar la traducción cuando la pudieron haber sacado en 6 meses, ¿no? Claro, claro. Bueno, esa es una buena manera de negociarlos, pero claro, tendrías que saber quién más va a adquirir esos derechos, ¿no? Y a veces, pues, eso te puede pasar, ¿no? Yo quiero hacer mi propia traducción. Sí, bueno, a veces como sí conozco a los agentes literarios, o sea, sí me llevo bien con ellos. Digamos, la postura de la editorial, digo, de la agencia, de la editorial más bien, de origen, Ujú. pues es decir, no, pues ya tengo una nueva oferta, puedo hacer un mejor contrato, y me dice la gente, pues no, ya no te puedo renovar a ti el contrato, ¿no? Y le digo, oye, no seas malita, ¿quién la va a publicar? ¿A quién me está quitando los derechos? Ya me dicen. Entonces, pues si veo una posibilidad de meterme por ahí, pues me meto. Y le ofrezco a la otra editorial la traducción, ¿no? Ok. Un tema aquí importante a considerar podría ser el tema de la revisión de la versión final, ¿no? Porque a lo mejor la editorial que tiene los derechos va a querer darle el visto bueno a la traducción. A veces no pasa, pero porque finalmente dicen, bueno, pues la va a publicar otra editorial, ¿a mí qué, no? Pero algunos que son muy celosos de su deber, pues quieren saber, ¿no? Cómo viene la obra en otro idioma y quieren De hecho, darle el último visto bueno a la obra. Sí, Jesús. no, de hecho, Ah, no, Jorge, Jorge. hay quienes te piden, por ejemplo, la portada, hay quienes te piden la hoja legal, incluso las agencias literarias te dicen, ¿sabes qué? Envíame el copy porque quiero ver que me estés atribuyendo parte de la gestión. No nada más el derecho patrimonial que esté a través del copy establecido, sino que también se haga mención de la agencia literaria que hizo la gestión o que funcionó como Ujú. intermedio. Sí. Entonces, bueno, esas son condiciones que podrían estar dentro del contrato y que pues hay que buscar que sea lo más equilibrado posible, ¿no? No todo de un lado y no todo en favor de una de las partes. ¿Quieren seguirle, Jorge Sí, o Adri? Adri, ¿quieres seguir? Mm, pues ahí en lo de las contraprestaciones, pues sí había cosas que hemos puesto acá en las condiciones mínimas, pero pues sí, básicamente a lo que estaba diciendo Jorge de las regalías, esos porcentajes y pues los tiempos en que se debe pagar eso, al, pues a como quien dijiste hace rato, que se quede con los derechos y ya, pues esas eran las tres cosas que teníamos. Ok. ¿Y Ahí quizá vigencia? agregaríamos, se me acaba Sí. de ocurrir, hay editoriales que te piden el envío de ejemplares, las cortesías, que eso también funciona como contraprestación, porque al final es un derecho que ellos tienen en el contrato. Ok. Ujú. Em, Faltaba por ahí también el tema de la promoción, ¿no? O sea, a veces ellos quieren participar también ¿Quién? en los eventos de promoción y a veces uno se los pide, ¿no? Porque pues nos conviene que también de repente venga el autor de la obra primigenia y se siente junto con el traductor, ¿no? A presentar la obra. Dependiendo del tipo de obra que es, bueno, pues eso también podría entrar y se podría negociar. Y finalmente vendría la vigencia, ¿no? Que tendría que Sí, la Pues tener, vigencia, sí, sí, Adri. no, dale, dale, dale. De la vigencia básicamente pues te establece la duración, que por lo general van de los 5 a 7 años. Viene también ahí unas condiciones que tienen que ver con incumplimientos o prórrogas. Tienes tanto tiempo de vigencia de contrato, pero también tienes tanto tiempo para salir con la publicación. Si no sales con la publicación en ese tiempo, se revierten los derechos y ya de alguna manera la licencia o los derechos regresan a su titular. O también cuando hay algún incumplimiento con
con los tiempos de contrato. Bueno, hay extensiones, hay derecho de extensión, donde se puede negociar a través de una cantidad complementaria la prórroga del contrato, o a veces es de manera gratuita en función también de la relación que tengas con la agencia o la editorial. Y bueno, pues según el formato también se establecen diferentes vigencias para explotar la obra en un formato u otro, en impreso o en electrónico, en audiolibro, etc. Ujú. Los 5 o 7 años son a partir de la firma del contrato, a partir de la realización de la traducción. A veces con el pago del anticipo de regalías, es algo que define cada editorial también en el Ok, contrato. pero pregunto, ¿estos 5 o 7 años son incluyendo el tiempo que se va a tomar el traductor para hacer la traducción? ¿O esos Sí. 5 o 7 años son a partir de que ya está hecha la traducción? Por lo general son a partir de que se celebra el contrato y bueno, corre también el proceso de edición y publicación dentro de ese plazo. Ok, eso podría ser una. Pero si la traducción ya está hecha, como el caso de Jesús, Pues de todos modos el proceso editorial entra en ese periodo. ok. Ujú. ¿Alguien más? A veces las editoriales te ponen que la vigencia inicia a partir de que les pagas el anticipo, no de cuando firmas, sin- sino ni de cuando publicas, sino de cuando pagas, ¿no? Ok, a partir de que reciben el pago. Y es que Ah, también a veces el pago entra a partir de la firma, ¿no? Ujú. Pero sí habría que establecer, bueno, cuál es el tiempo que le da la patada de inicio. Sí, Gaby. sí, justo eso. También puede ser un cronograma, ¿no? Que tenga tiempos de entrega por parte del traductor, ¿no? En tal día te doy el anticipo y tal día me entregas la mitad o un previo y tal Pero día eso me... sería el contrato entre el editor y el traductor, Claro, no entre el editor y la editorial editoriales. que tiene los derechos, Sí, tienes razón. Sí, gracias. ¿no? Y que por eso regresamos a que puede ser obra por encargo o prestación de servicios, ¿no? Ahí me vas entregando y te voy pagando. Muchas veces y los traductores dicen, eh, nos pagan contra entrega, ¿no? Y nosotros ya trabajamos, o sea, nosotros hemos financiado la traducción, porque no nos han pagado sino hasta que entregamos la obra o el avance o la primera parte de la obra, ¿no? Ok, ¿alguien más tiene algún comentario sobre esta modalidad? Bueno, gracias Jorge, gracias Adriana. Y bueno, pues ahí está Gracias. una ficha más. Ahí está una ficha más. Bueno, pues después de eso, ¿dónde están? Ok, después de haber hecho este ejercicio, ¿todo el mundo ve? Sí, ok. Sí. Para ir cerrando este curso, sí, tengamos siempre presente, independientemente del tipo de contrato que sea, que hay cláusulas que son importantes tenerlas como de fijo, ¿no? Y esas tienen que ver con el curso, ¿Soy que yo es, o no se escucha? ¿no me Se oyes? perdió, Escuchaba. perdió Fue el el sonido. audio un momento. ¿Se fue el audio? Sí, pero ¿Ahora me ya, oyes? ya Ahorita se ya te escucha. escuchas, pero no te escuchábamos. Ah, es que creo que yo estaba tapando el micro con la mano. Ok, es importante siempre considerar que los autores tienen que responder por la originalidad y por la titularidad de los derechos que se supone que nos están cediendo porque se entiende que no los han negociado con nadie más.
Habíamos hablado también de que independientemente de la fecha en la que se concluye el contrato, la vigencia del contrato, pues es conveniente darse siempre un colchón, incluso después de vencido el contrato, para terminar de vender los ejemplares que queden en existencias, ¿no? Poderlos saldar y establecer en el contrato qué va a pasar o que el autor está consciente o autoriza o acuerda que el precio del libro en esta modalidad de saldo, pues va a bajar, ¿no? Eh, Obviamente va a bajar el monto que va a recibir, ¿no? Pero hay que decírselo, hay que establecerlo en el contrato. Ya habíamos hablado también del asunto de las ediciones digitales, me estoy brincando al de nuevas tecnologías. Ya quedamos en que el contrato tradicional de edición no contemplaba la posibilidad de hacer obras digitales y por lo tanto el derecho de comunicación pública no estaba presente en esos contratos. Entonces, si nosotros también estamos pensando en las ediciones digitales, tenemos sí o sí que poner el derecho de comunicación pública. Y en los casos en los que se utilizan ilustraciones como parte de la obra, es importante que si no son del autor, pues se obtengan las autorizaciones correspondientes, ya sea que las obtenga el autor y no las presente junto con la obra, o que sea la editorial, que sea la institución la que busque esos permisos, esas autorizaciones. ¿Cuáles serían las estipulaciones infaltables? O sea, de cajón, no importa el tipo de contrato que firmen, es más, si firman un contrato de arrendamiento, tendrían que tener claro, ¿no? La identificación de las partes, la identificación del objeto, en este caso, identificación de la obra, ¿no? ¿Cuál es la obra que estamos a punto de negociar o de adquirir derechos? Si los títulos son definitivos, si los títulos son provisionales. Si estamos frente a revistas, también tenemos que saber cuál es el título de los artículos que estamos adquiriendo para su publicación. Lo que habíamos dicho también, importante que los autores entreguen las obras en el plazo establecido y en la forma en la que se haya convenido. La calidad en los ejemplares de la obra que se haya negociado, de tal manera que no se sienta nadie eh, este, pues burlado o engañado con respecto a lo que era su expectativa de la obra, ¿no? O de la edición de la obra. Las modalidades en las que vamos a explotar esa obra tienen que estar establecidas. Yo se los digo, soy creyente de que hoy en día uno tiene que pedir lo que realmente va a explotar, lo que realmente va a utilizar. Dicen también por ahí los ingleses, use it or lose it. Si tú no vas a usar ese derecho, establece una cláusula de reversión que le permita al autor, eh, pues buscar a alguien más que se interese por esa forma de realizar la obra o de explotar la obra o de utilizar la obra. Territorios, idiomas, porcentajes o número de ejemplares que se van a destinar para la promoción, para la crítica y además también para sustituir aquellos ejemplares defectuosos. Junto al contrato de edición, pues tenemos que preparar un expediente. Yo me imagino que ustedes lo hacen, que cada vez que tienen un proyecto editorial, generan un expediente para ese proyecto editorial. Y en ese proyecto editorial, digo, en ese expediente, ¿qué es lo que tendríamos que encontrar? Pues los documentos con los que se acredita, por ejemplo, en el caso de las coediciones o en el caso de la adquisición de los derechos, pues si estamos hablando de otra editorial, pues que yo tenga certeza de que esa otra editorial existe, de que hay una constancia de ya sea un documento del decreto de creación o que sea un acta constitutiva en donde me diga que efectivamente la persona moral con la que estoy contratando existe, es legal, tiene un registro federal de contribuyente, ¿no? Está sana fiscalmente hablando, que el apoderado tiene las atribuciones que se requieren para obligar a esa empresa
que si estamos hablando de una editorial que nos va a vender o que nos va a autorizar el uso de una obra de determinada manera, pues es porque ya tiene un contrato celebrado con anterioridad. ¿De qué manera me lo va a acreditar? Con una carta de reconocimiento de derechos, con una carta de cesión de derechos, con la copia del certificado que se tramita ante el indautor. Si estamos hablando de obras con imágenes, bueno, pues el autor se tomó la molestia o el cuidado de recabar esas autorizaciones respecto de las obras de imagen que están incorporadas en su texto o en su obra. Y bueno, pues en el caso de las obras que van a impresión, seguramente será importante tener las cotizaciones de las imprentas. En el caso de los convenios de colaboración o en el caso de los proyectos de coedición, normalmente se establecen anexos técnicos en donde se especifican las actividades que va a realizar cada una de las partes para cumplir con los compromisos. Hablamos de imágenes que están incorporadas en las obras. Y ya sabemos que imagen puede ser una obra pictórica, una obra de dibujo, una caricatura, una fotografía, planos arquitectónicos, pueden ser obras de arte aplicado, como pueden ser diseño textil o puede ser diseño gráfico, pueden ser también mapas o cartografía, esquemas, cuadros, diagramas, ¿no? Todo eso entra dentro de lo que se puede considerar una imagen y como ya sabemos, las imágenes son obras protegidas igualmente por la ley, están contempladas dentro del artículo 13 y sus autores tienen los mismos derechos que se les reconoce a los autores de la parte literaria. Entonces, la manera en la que adquirimos derechos sobre esas imágenes es exactamente la misma que adquirimos derechos sobre obras de texto, ¿no? Sobre obras literarias. Sí, Jorge. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un catálogo de la obra artística, o sea, pictórica y escultórica que hay en la facultad. Claro que esas fueron, bueno, supongo que cedidas por los autores o por los escultores a la facultad. Entonces, la obra, pues tiene fotografías que hicimos nosotros. Entonces, ahí lo que hicimos fue, por ejemplo, poner los créditos de quien tomó la fotografía, pero ahí como tal la obra, no sé, eso lo estaba haciendo la chica del archivo histórico, pero supongo que si están dentro del territorio de la universidad son propiedad de la universidad. Híjole, qué buena pregunta. Muchas veces, a ver, déjame salirme de aquí para que podamos vernos la cara. Muchas veces esas obras no se documentaron, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Que a lo mejor se contrató al artista plástico, al pintor, al muralista, ¿no? Al escultor para que trabajara en la obra, se le dio el espacio, se le pagó el material, se le pagaron honorarios o se le pagó por su trabajo, pero en ninguna parte quedó documentado quién se quedaba con los derechos. Si es obra, digamos, reciente, a lo mejor sí existe alguna carta, algún contrato, algún reconocimiento, pero si estamos hablando la obra que nos estás contando, ¿de qué fecha es? No, pues Más, eso, es que la facultad está, bueno, hay obras de Sebastián, de muchos escultores, y hay murales y hay muchas cosas. Pero sí, ya me acordé que hay cartas de agradecimiento por la cesión, eh, sí, por la cesión de su obra a la facultad, a los ok, escultores. Y ok. están dentro, incluso forman parte de estos documentos de la ilustración que puso la historiadora. Ok. Bueno, si existe eso, pues ya lo tienes como claro. Lo que pasa es que a mí me ha tocado ver
casos en donde, por ejemplo, en el Parque Naucali se llama uno que está por el Estado de México, ¿sí? Naucali. Bueno, ahí hay obra, hay un mural de, ahí se llama, oh, un, ahorita me acuerdo cómo se llama, Julio Carrasco. Hay un mural de Julio. Y justamente Julio nunca firmó ningún contrato con el municipio, ¿no? Por lo tanto, si bien el municipio puede ser el dueño de la pared donde está el mural, no tiene derechos sobre la obra. Y eso podría ser como, ay, pero como, bueno, si es dueño de la pared, pues entonces que se lleve su mural, como la despegas de la pared, ¿no? Pero eso quiere decir, por ejemplo, que si ellos quisieran hacer reproducciones del mural y venderlos como parte no sé, promocional del parque, ¿no? Camisetas, ¿no? Estampas, tendrían que contar con el visto bueno de Julio Carrasco. Tendrían que negociar con él el pago de sus derechos por el uso de la obra. Entonces, por eso digo, no siempre se toma el cuidado de obtener el permiso del autor o la cesión de derechos del autor respecto de la obra que está puesta en algún recinto de estos, ¿no? Yo, Los miles bueno, no miles, los cientos de murales que están ahora en la Ciudad de México, murales urbanos, ¿no? Bajo puentes, en las estaciones de metro. Si no se tomaron el cuidado de firmar un contrato, pues las obras no son de las alcaldías, las obras son de los autores. me parece que que sí se firmó un contrato porque incluso es parte del convenio que se hizo para el Centro Cultural Universitario, bueno, al espacio escultórico de CEU. Ujú. Y bueno, entonces, sí, sí ya me acordé que sí mencionan un contrato entre los municipios de Tlanepantla, el de Naucalpan, bueno, patrimonio cultural, patrimonio universitario y los artistas. Entonces, tengo que revisarlo bien y consultar con la del archivo histórico. Entonces, Y nos cuentas el chisme. sí, ya no sé si alcancemos antes de las réplicas, pero sí tengo la No, información. bueno, no. Yo voy a seguir en el chat, ¿no? No espero que me saquen. No, no sabemos. Para No, eso está el chat. no hemos firmado nada todavía, no hay ningún contrato de por medio. Espero que no me saquen del chat, me siga yo enterando. Sí, sí, entonces este convenio, no sé si lo conoces, es un convenio que se hizo a nivel universidad central, fue a finales de los 80 y principios de los 90, que se hizo todo el espacio escultórico de No CEU. conozco el convenio, no conozco el convenio, pero va a ser bien interesante que nos cuentes qué es lo que se cedió o se permitió o se autorizó en ese convenio. Ujú. Aunque sea, por ejemplo, imagen institucional, porque en realidad el catálogo no va a Ujú. ser con fines de lucro. Es Sí, como, aunque no lo fuera, es el derecho de los autores. Por eso digo que va a ser bien interesante lo que nos cuentes que hay en ese convenio. ok, ¿Ok? Y bueno, pues ya sabemos qué pasa con las imágenes. Pues que hay imágenes que pueden ser creadas bajo obra por encargo, hay imágenes que son parte de una relación laboral, hay obras que son preexistentes y que uno quiere incorporar en su obra literaria, ¿no? Cuando ustedes piden permiso a Lina o a Limba para poner algunas imágenes en sus libros, sabemos que de todas maneras hay derechos morales de los creadores de esas imágenes, de esas obras, y que por lo tanto siempre hay que darle el crédito que corresponde a esos autores. Hay imágenes que son retratos de personas y que entonces hay que tomar en cuenta que se requiere la autorización en ciertos casos de esas personas retratadas, o que hay imágenes que incorporan retratos de menores y que necesitamos la autorización de sus padres o de sus tutores para poder utilizar las imágenes. ¿Qué pasa también un poco con las imágenes de personas públicas
si la persona pública está en un acto público o si la persona pública está en un acto privado, ¿no? O en un espacio privado. Y hay imágenes que ya están libres de derechos, pero porque los autores han decidido ponerlas en esa condición bajo licencias de uso abierto, ¿no? ¿En qué casos es importante obtener autorización de estas imágenes? Pues para empezar, cuando estamos con obras que tienen derechos vigentes, ¿no? Si estamos en los casos de obra reciente, obra que no ha caído en dominio público, pues por regla general tendríamos que pensar que se requiere autorización. Ahora, dentro de estas imágenes, dentro de estas posibilidades de uso, hay algunas que por el tipo de uso que le vamos a dar están exceptuadas de tener que pedir permiso y tener que remunerar en términos del 148 de la ley. Y ahí siempre es importante, ya lo sabemos, hacer como esta revisión de la regla de los 3 pasos, que nos afecte la explotación normal de la obra, que no se cause un perjuicio ilegítimo al autor y que invariablemente se cite la fuente. Si hacemos esa revisión y el caso aplica a alguna de las excepciones que contempla la ley, pues ya sabemos que podemos usarla. Y el tercero es que cuando estamos frente al retrato de una persona, cuando la persona retratada no ha sido remunerada por el uso de su imagen, tenemos que pedir permiso, salvo que se trate de una persona pública en un acto público y el uso de la obra es con fines informativos o periodísticos. Sabemos desde el curso pasado que una vez que se cumple el plazo de protección que señala nuestra legislación o la legislación colombiana, en el caso de las chicas, las obras entran al dominio público y por lo tanto cualquier persona las puede utilizar solamente cuidando el respeto de los derechos morales que son irrenunciables. Y dice el artículo 153 de la ley mexicana. Es libre el uso de la obra de un autor anónimo mientras el mismo no se dé a conocer o no exista un titular de derechos patrimoniales identificado. Entonces, en esos casos, bueno, pues con fundamento en el 153 haremos uso de la obra. Para terminar este tema de las imágenes, hay que traer presente la ley federal de monumentos, porque en muchas ocasiones se toman fotografías o se quieren utilizar imágenes de obras que forman parte del patrimonio arqueológico, histórico o artístico de nuestro país con fines comerciales. Y a veces les hacen tramitar permisos y la gente a veces pregunta, pues, como, ¿por qué? Si Teotihuacán ya cayó en el dominio público hace mucho tiempo, ¿no? O Chichén Itzá, o el edificio de Bellas Artes. Y bueno, la respuesta la tenemos aquí en la ley. No tiene que ver con un asunto de derechos de autor, tiene que ver con un asunto de la ley de monumentos. Y el artículo 17 de la ley dice, para la reproducción de monumentos arqueológicos, históricos o artísticos con fines comerciales, que es el caso de cuando se utiliza una imagen para meterla en un libro, se requerirá permiso del instituto competente y en su caso se estará lo dispuesto en la Ley Federal del Derecho de Autor. Se exceptúa la producción artesanal en lo que estará lo dispuesto por la ley de la materia y en su defecto por el reglamento. Y si tenemos duda de qué es el monumento, el 33 nos lo aclara y nos dice, son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revistan valor estético relevante. Para determinar el valor estético relevante de algún bien, se atenderá a cualquiera de las siguientes características: representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas utilizados y otras análogas. Tratándose de bienes inmuebles, podrá considerarse también su significación en el contexto urbano. Las obras de artistas vivos que tengan la naturaleza de bienes muebles no podrán declararse monumentos artísticos. Podrán ser declarados monumentos artísticos las obras de artistas mexicanos, cualquiera que sea el lugar donde sean producidas. Cuando se trate de artistas extranjeros, solo podrán ser declaradas monumentos las obras producidas en el territorio nacional. La declaratoria de monumento podrá comprender
toda obra de un artista o solo parte de ella. Igualmente, podrán ser declaradas monumentos artísticos o quedar comprendidas dentro de la zona de monumentos artísticos las obras de autores cuya identidad se desconozca. La obra mural de valor estético relevante será conservada y restaurada por el Estado. Y este es un tema bien interesante porque también los muralistas pelean el tema de, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo de la conservación y la restauración de una de nuestras obras que está puesta en un espacio o en un recinto público? ¿Qué Fernanda, productos son los que... Mande. perdón, ¿podemos regresar a la lámina anterior, Claro. por favor? Cuando dice en el artículo 17 se exceptúa la producción artesanal, ¿a qué se está refiriendo? A la artesanía, básicamente, a lo que conocemos como artesanía, ¿no? Ah, Que se ok, produce, ok, digamos, manualmente, pero en forma como de, de escala mini comercial, ¿no? exacto. Sí, o sea, como ¿Sí? una reproducción hecha a Ujú, escala para un llavero o una cosa del estilo. ujú. O Ok, platones, ¿no? ok, ok, ok. Es que pensaba, por ejemplo, en una acuarela que haga alguien, pero después la quiera publicar. Ok. Esa acuarela, si está reproducida, digamos, eh, la misma acuarela, ¿no? Pues deja de ser una obra y se convierte en una reproducción artesanal, ¿no? Dependiendo de cuál es el trato que le das. Si es una obra a la que le, en el caso de una acuarela, ¿no? Pienso, Ujú, si es una obra a la que le hacemos, o sea, es única, ¿no? ujú, Eh, las reproducciones que se generan son copias o ejemplares de la misma obra, ¿no? Pero si yo hago un cochinito de barro y lo reproduzco porque tengo los moldes, pues se convierte en una producción artesanal, ¿no? ujú. A menos de que Ok. sea como los cochinitos o las vacas esas que estuvieron en Palacio, en el Paseo de Reforma, ¿no? Que Ah, cada sí, una tenía como el sello del autor que la pintó. Entonces se ajá, convierte en del una obra. artista al que invitaron, sí. Ujú. O la calavera, ¿no? Ujú. También hubo una época de calaveras. Sí, en Querétaro hubo ranas. O toros por ahí también ha habido, ¿no? Ok, vamos cerrando. ¿Qué productos son los que ustedes negocian? ¿Qué productos son los que se van a ir a Frankfurt? Son libros, o sea, son los derechos para que se puedan hacer libros en diferentes formatos impresos. Son derechos para que puedan reproducirse en audiolibros, para que puedan hacerse ebooks en los diferentes formatos digitales que ya existen. Son derechos para permitir la impresión bajo demanda, para hacer trabajo de traducción. Son derechos para hacer lectura en voz alta, por ejemplo, en el caso del uso en la radio. Podemos hacer antologías, podemos hacer colecciones. A partir de una obra literaria se puede generar una obra audiovisual o una obra multimedia. Podemos permitir que se hagan adaptaciones en guiones para obra audiovisual o para teatro. Podemos también generar videojuegos o aplicaciones y podemos hacer eh, guiones o las famosas secuelas, precuelas a partir de obras literarias. Cuando ustedes van a la feria del libro, a la mesa de los derechos o al salón de derechos, ¿qué tendrían que pensar en negociar? ¿Qué tendrían que cuidar cuando se sientan ahí? Eh, Son estos pequeños tips que les doy. Primero tienen que tener muy claro quién es el titular de los derechos, ya sea que ustedes los vayan a vender o que ustedes vayan a adquirir derechos. Entonces, siempre verificar que con la persona con la que nos estamos sentando a negociar es la titular de los derechos o representa al titular de los derechos, ¿no? ¿Qué derechos tiene disponibles? Creo que aquí está, titularidad, ¿no? En la titularidad, ¿quién puede ser? Pues puede ser el autor, y autor puede ser el ilustrador, el traductor, el escritor, ¿no? El pintor. También puede haber un titular derivado, es decir, una editorial que ya adquirió los derechos del autor, o puede ser un heredero,
Un heredero que al momento de morir el autor ha adquirido los derechos sobre la obra. Puede ser una institución pública que en virtud de que las obras son generadas por parte de sus investigadores, tiene los derechos sobre esa obra. Puede ser un agente literario que por lo general no tiene los derechos, pero bueno, hace todo el trabajo inicial de contacto para que después se sienten a firmar el contrato con el autor. Y también puede ser un representante legal que sí tenga facultades en términos de un poder notarial que le haya dado el autor o el titular de los derechos. Entonces, siempre estemos seguros de con quién nos estamos sentando a negociar. Después tendríamos que saber cuáles son esos derechos, cuáles son los que me está ofreciendo. Los que me ofrecen son realmente los que yo quiero, los que yo necesito o necesito otros derechos. Y además, tener claro si lo que quiero es la cesión de derechos, es decir, me quiero constituir en el titular de esos derechos o simplemente quiero una licencia de uso, quiero un permiso para utilizar la obra de determinada forma. Si esos derechos son con o sin exclusividad y a partir de ahí tener claro los formatos bajo los cuales me interesa utilizar la obra o los formatos que voy a permitir que se utilice mi obra. ¿Qué otros derechos tengo o qué otros derechos me interesa, por ejemplo, conservar, ¿no? Pues a lo mejor quiero conservar derechos para eso, para hacer adaptaciones o para hacer libros electrónicos o para generar guiones con respecto a una obra determinada. Entonces, es importante tener claro cuáles sí voy a ceder y cuáles me voy a reservar. Cuando vamos a negociar derechos, pues tenemos que saber cuál es el estatus de los derechos patrimoniales de esa obra, si el autor todavía vive, si el autor ya murió, cuándo murió el autor, ¿no? Si estoy negociando con una editorial que adquirió a su vez los derechos, cuándo los adquirió, cuál es el plazo de su contrato, si ese contrato alcanza para que a su vez me ceda a mí esos derechos. Y si estamos en el caso de una obra extranjera, si el autor ya murió, cuál es el plazo de protección que señala la legislación de ese país, ¿no? Entonces, todos esos aspectos hay que cuidarlos al momento de ir a una negociación, preguntarlos, ¿no? ¿Qué más debo de tener listo? Bueno, pues tengo que tener listo y conocer, si es que voy a ir a negociar, pues, mi acta constitutiva, pero también quiero saber si son una persona jurídica que está debidamente constituida, porque en muchas ocasiones estamos frente a una persona física que funciona como si fuera una editorial, yo, por ejemplo, yo casi todo firmo informalmente como foja cero, pero finalmente no soy una empresa constituida. Entonces, sí tengo que tener claro quién es el que está del otro lado y si el que va a firmar el contrato con el que vamos a transmitir esos derechos para hacerlo. En muchas ocasiones, los autores quieren firmar esos contratos, pero resulta que los autores ya no tienen esos derechos, los derechos los tienen las editoriales. Y dentro del consejo, que no necesariamente es el director del changarro, que es quien tiene las facultades para suscribir este tipo de instrumentos jurídicos. Importante, bueno, si pueden registrar las obras, regístrenlas porque es una manera mucho más fácil, mucho más sencilla de acreditar quién es el autor y quién es el titular de los derechos en relación con esa obra. Si han celebrado contratos anteriores, o los contratos que tienen con los autores, bueno, pues tener ahí, uno no anda enseñando sus contratos, pero sí puede tener unas cartas de reconocimiento de derechos, con lo cual la otra parte se puede quedar mucho más tranquila. Y finalmente, pues un presupuesto, cuando por ejemplo estamos yendo en el caso de coediciones, ¿no? Vamos a proponer una coedición, pues tengamos un presupuesto de cuánto cuesta irnos juntos a producir una obra nueva. Hasta ahí.
No te No lo escuchas, Fernanda. escuchamos. ¿No me oyen? No, ya, justo ¿Ya? ahorita que dijiste no O me sea, oyen dije ya. preguntas, dije, ¿nadie tiene preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? Ok, Yo tengo una pregunta, pero es que no sabría qué lámina es porque me perdí. a ver, cuéntanos tu pregunta. Pues es que quería ver una lámina que me perdí, pero no ubico dónde está. Ok, ahorita la regreso entonces. Pero ¿sobre Gracias. qué era más o menos para tener, Era de las últimas. apuntaste algo para Ay, orientarme? ¿No? Ok, bueno, ahorita la buscamos. sí, Ok, gracias, perdón. ¿todo mundo tiene claro qué tiene que trabajar en la guía para esta entrega? En mi caso, en mi materia, ¿sí? Ok, ¿quién quiere La jugar? relación de... Ay, perdón. Ahorita regresamos, Liliana, no te preocupes. No te voy a dejar con la duda. ¿Quién quiere jugar? Yo, Yo, Órale, Jesús, escoge una. una 9. La 9. A ver, creo que me tengo que salir de la presentación, porque si no, no lo voy a encontrar. La 9. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, Aquí que los 6, compañeros 7, diseñadores te 8. hagan uno interactivo, Sí, háganme uno. que se voltee la carta así solita. Eso estaría padrísimo. A ver, viene Jesús. Se vale robar, ¿eh? Si Jesús no sabe o no se acuerda o no, o alguien tiene otra respuesta, se vale robar. Pregunta, ¿el editor puede rematar los ejemplares que le quedan después de que venció la vigencia del contrato? Lo puede hacer si su contrato lo contempla. Si no lo contempla, pues no puede rematarlos, ¿no? Ok, entonces es importante que lo establezca en el contrato. Sí. Ok, muy bien. ¿Alguien quiere contestar otra cosa? ¿O sumarle a la de Jesús? Pues por lo general a veces te piden que una vez que termine el contrato tienes que destruir los ejemplares o la existencia. Entonces por eso es importante que acuerden con el contrato qué va a pasar en ese momento. Hablabas hace rato de esta parte donde hay que prever, pero también ver qué es lo justo en términos de derechos entre las partes. Creo que ahí el editor que adquiere una licencia para traducir una obra, pues sí es importante que le den cierto tiempo para que pueda liberar los ejemplares, ¿no? El resto de la edición y ya después que se reviertan los derechos. Claro, por eso yo preguntaba, ¿te acuerdas? En esa última ficha, si el plazo de los 5 años era a partir de que la obra ya está terminada, 5 o 7 años, o contando desde el momento en que vas a trabajar la traducción, ¿no? Ok, Joana, ¿quieres decir algo? Sí, una pregunta. En caso de que en el contrato no se especifique qué se hace con los ejemplares después de que se vence la vigencia del contrato, el editor puede contactar al autor y pedirle como una autorización para ese remate. Sí, el consentimiento del autor, sí. De hecho, puede ofrecerle, venderle los ejemplares que le quedan, Ya, vale, gracias. ¿ok? Bueno, voy a desaparecer esta porque ya se contestó. Francisco, ¿alguien más había levantado la mano? Ok, se fue la 9. ¿Quién más? Yo, Ay, la no sean 5. gachos, porque yo me pasé jugando, haciendo mi trabajito toda la tarde. Las 5, órale. Como Miss de Kinder me la pasé. Está padre el juego. En la coedición, ¿es correcto que una de las coeditoras sea la que asuma todos los gastos de producción? Sí, sí se puede.
porque a lo mejor la otra parte lo que aporta es el capital intelectual, aporta un poco los canales de distribución, aporta un poco la promoción, este, digamos, depende mucho del arreglo del convenio, pero sí, o sea, no es obligado que los dos se repartan los gastos, sino que hay una parte que puede hacer la inversión en eso. A lo mejor la otra parte se compromete a comprar una parte al tiro, eso también puede pasar. Ok, entonces no sería inequitativo, pero No, sí tiene que quedar claro, Sí. ¿no? Para que sea una coedición, pues tiene que estar balanceado. A lo mejor la otra es la que está aportando todo el trabajo editorial, ¿no? Ok, me regreso, 5 se va. ¿Quién más? Yo la 3. Gaby. Vámonos a la 3. ¿El autor tiene derecho a que el editor le entregue ejemplares de manera gratuita? De hecho es obligación, ¿no? Del editor entregar ejemplares si se especifica en el contrato que es parte de las regalías, ¿no? Si no se Ok, especifica en el contrato, de hecho todo depende de cómo se especifica en el contrato, ¿no? Si el autor va a tener solamente dinero o va a tener también derecho a ejemplares, ¿no? Porque también es cierto que a veces los autores terminan comprándole a la editorial, ¿no? Sus propios libros, eso luego sucede mucho. ok, pero ahí la pregunta sería, ¿es un derecho del autor que le entreguen ejemplares gratuitos? Porque tú dijiste al Ah, principio no, como parte de las regalías. no, yo creo que derecho como tal no es, ¿no? Tiene que especificarse en el contrato, tienen que ponerse de acuerdo las partes, ¿no? Pero como tal derecho, no O creo. sea, el derecho del autor es a recibir una remuneración. Exacto, Ese sería el derecho, ¿no? ese sería el derecho, es correcto. Ok. Primero, No, primero Joana y luego Francisco. Sí, es que quedé con la duda de lo que dijo Gabriela, si a un autor se le entregan ejemplares como pago de regalías, pues no sería gratuito, ¿no? Sí, por eso pregunté lo mismo, ¿no? Claro. Francisco, Sí, buenas noches. Yo creo que éticamente sí deberías de recibir por contrato y generalmente así es, reciben algunos ejemplares, porque si no, no nos puede revisar, ni modo que hagan una transacción para que le manden sus 2 ejemplares al autor. Entonces, generalmente sí se le entregan una cantidad mínima de 5 o 10 ejemplares que se especifican en el contrato, pero no necesariamente están etiquetados como pago de regalías. Ya Eso es dentro, una cuestión eh, ética, Francisco, no es una cosa de derecho. no, yo es te que eso digo lo era que lo O que sea, dice yo el también iba a contrato. éticamente decir. sí le Una entregas cosa, ejemplares al una autor, cosa es pero lo no que es yo un digo derecho que es como ético, no, tal. para mí es ético, para Claro, pero no es un derecho. otra es, no, yo creo que sí, yo creo que sí, la maestra nos dirá si estoy equivocado o no, pero yo creo que sí sería ético. Segundo, hay diferentes contratos donde sí se especifica que va a recibir al, para su comprobación sus muestras de autoría y se pueden catalogar como sea, tanto como un pago de regalías, sino como una parte de lo que se firmó el contrato, incluso lleva mano en la venta de los ejemplares cuando se vencen la fecha de los contratos, o sea, generalmente lleva la mano, ya Ujú. decisión de ellos qué es lo que hacen, ¿no? Pero digo, yo he visto contratos donde sí se da, ¿no? Me Y, consta. y yo creo que todos hemos visto contratos donde sí se les da, pero como dice Gabriela, y yo coincido con ella, una cosa es que el autor, de que la editorial decida darle, por una cuestión ética tal vez, ¿no? Eh, un ejemplar, 2 ejemplares, 5 ejemplares gratuitos, que no tienen que ver con las regalías, ¿eh? Separémoslo. Además de las regalías, les entregan un número determinado de ejemplares, 2 ejemplares, lo que quieran, pero no es un derecho, ¿no? El derecho es pagarle las regalías, ese sí es un derecho. Entonces, por uso y costumbre, se le da a los autores ejemplares a título gratuito, porque sobre esos tampoco se pagan regalías, o sea, no le dan los ejemplares y además le dan regalías sobre esos 2 ejemplares o 10 ejemplares que le dan, ¿no? Entonces, es más bien como para fines de promoción, ¿no? También del propio autor.
pero no es un derecho como tal. No lo encontramos en ninguna parte de la ley que diga están obligados a entregar ejemplares gratuitos, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro, digamos, que una cosa son pago de regalías en ejemplares y otra, esta práctica que se da dentro de la industria editorial desde mucho tiempo de entregar esos ejemplares, digamos, como parte de la promoción que se hace de la propia obra, ¿no? Pero esa es una práctica, un uso y una costumbre. Y hay editores que dicen, entrego uno, ¿no? Si fuera un derecho, pues a lo mejor estaría establecido cuál es el porcentaje que debería de recibir el autor, ¿no? Jorge. Perdón, es que también incluso se les da en la inteligencia que son materiales de trabajo para que el autor vaya preparando la nueva edición. En caso de que sea un libro que se esté desactualizando, en el momento en el que se tenga que reeditar, pues ya tiene el autor su ejemplar para que vaya sumando correcciones en caso de que haya que hacer alguna fe de ratas incluso. Claro. Y bueno, tampoco creo que sea como previo, ¿no? Como para que revises y hagas otras correcciones antes de que salga la obra, porque esas son pruebas, ¿no? No es el libro todavía. Entonces, insisto, para mí es una práctica, ¿no? Así lo viene haciendo la industria. ¿Quién más? Francisco, juega tú. Em, el 12. El 12. Ok. ¿Se puede celebrar un contrato de edición a título gratuito para fines no lucrativos? Sí, Un contrato de edición, Francisco. sí, sí, sí. ¿El contrato de edición implica transmisión de derechos? Em, sí, sí. Sí. ¿Se pueden transmitir derechos a título No, gratuito? no, bueno. Un contrato de edición es que vamos a editarle una obra sin pagarle al autor, ¿no? Es lo que estamos diciendo. ¿Sí? Exacto. ¿Puedo editar una obra sin pagarle al autor? Eh, bueno, Con sí, el argumento de que son fines no lucrativos. bueno, en teoría no debería ser, pero sí pasa. No, pero yo ahí sí pregunto, desde el punto de vista legal, Desde el ¿se punto de vista puede legal, no, sí legalmente debería, contratar? legalmente, oficialmente, están obligados a recibir un pago, que puede ser unos ejemplares, que puede ser uno, y ya es un pago, pero para eso sí hay que hacer un contrato, y tramposamente lo puedes poner un ejemplar a cambio de sus derechos, pues sí, sí, si ya sí se hace yo creo que es importante sí tener por escrito el contrato para poder hacer el uso de este tipo, pero generalmente suele hacerse así y muchas veces no se firman contratos. Ok, Pero bien hecho sí se hace y se les da pues, sus dos ejemplares como al diseñador, ¿no? ok. Ser un pago. Yo lo mencionaba ahí que a mí me suelen entregar ejemplares, uno, dos o incluso más a veces. Cuando está muy celebrada la cosa, pues sí te llegan más ejemplares, pero no tienen obligación. Ok. Incluso he dado mis propios ejemplares también. Joana, ¿quieres decir algo? Sí, pues en este caso, pues mi respuesta sería no, porque si se va a hacer una edición a título gratuito, no sería un contrato de edición, sino que sería por una licencia. Eso, muy bien. Sería una licencia a título gratuito. Y como dice bien Francisco, puede ser uso también que se acostumbre a hacerlo, pero en esos casos no se puede celebrar un contrato de edición, porque la edición implica transmisión de derechos patrimoniales. Y toda transmisión, dice la ley, tiene que estar remunerada, Sí, ya sea que te entreguen ejemplares o que te entreguen dinero. tengo Entonces, una, como aquí dice a título gratuito implica que no te voy a pagar, no te voy a pagar por nada. Entonces es no. Por supuesto que no podemos celebrar un contrato así, sería ilegal, ¿no? tomo Alguien nota. más levantó la Ya, ya, mano. Perdón, Francisco. pregunta. Dale, dale. Entonces, ¿cómo puedes otorgar una licencia de una obra que no existe? A lo mejor existe un manuscrito, pero no es una obra, no es un libro. ¿También se le llama licencia a que yo suelto mi manuscrito? Sí,
Una licencia para el uso de una obra literaria. Gracias, tenía esa duda desde hace tiempo. Muchas gracias. ¿Sí? Una licencia. ¿Quién más? ¿Alguien vio otra mano o no? Se va a la 12. Sí, me arrepentí. Iba a decir que los casos de excepción que habíamos visto el trimestre pasado, pero creo que no aplican porque esos tendrían que, no es un contrato, sino de que es la Exacto, una excepción. decisión de los derechos por que se murió el autor y nadie más reclamó los herederos y demás. Pero no, Ujú. efectivamente no es un contrato. Pues ya estás ahí, Jorge. Escoge una. Ay, pues la uno. Vale, la 1. En el contrato de edición, ¿la edición impresa también contempla la edición digital? No, pues efectivamente es una edición digital y otra es la edición impresa. Ok, si queremos también hacer edición digital, ¿qué tenemos que agregarle a nuestro contrato? Por las formas, los soportes y las formas en que vamos a distribuir la ¿Qué obra. derecho tenemos que agregarle a nuestro contrato? Estuvo muy fácil, ponle otra. Esa es tu Por eso es la uno, Gabriela. ¿Qué derecho tenemos que agregarle, Tuviste tu Gabriela? oportunidad y la desperdiciaste, es tu culpa. ¿Qué derecho tenemos que agregarle a los derechos que tradicionalmente nos da la edición, que es reproducción, distribución y comercialización? ¿Qué otro derecho necesitamos para la edición digital? Divulgación. Comunicación En la pública. comunicación pública. Comunicación pública, comunicación pública. Tatúenselo. Y de todos Comunicación los pública. soportes y dispositivos habidos y por haber y que se vayan a inventar en futuras ocasiones. Para su uso en el universo y en el metaverso. Si llegan los extraterrestres, también hay que incluir. Exactamente. Ok, nos queda que ya terminó la clase. Sígale, Aún sígale. falta un poquito. Faltan 6 minutos, pero podemos. Dale, ¿quién? Regresemos a la. Ok, Yo. ¿alguien quiere una más? Si no, me regreso. Yo. No, ¿Quién yo? alguien más de Diana. yo, dijo yo. Ah, ¿Quién él dijo yo yo? también dijo. ¿Quién dijo Pero yo? bueno, primero Ileana. A ver, Ileana. Ok, yo. La 8. La 8. Vámonos a la 8. 2, 4. Yo sé como por aquí, como por acá. ¿El autor traductor puede oponerse a que su obra se modifique? Sí, claro, es un derecho moral. Ok, ¿cómo lo resolvemos cuando somos editores? ¿Qué tenemos que hacer en nuestro contrato para poder llevar a cabo modificaciones de la obra? Pues establecer una cláusula de que bajo ciertas condiciones podría modificarse la obra, pero el autor tiene que estar de acuerdo al momento de firmar. Perfecto. Enio, La 11. la 11. Oigan, sí, ayúdenme a hacer esto para la próxima generación. ¿Puede un profesor investigador ofrecer su obra a una editorial comercial cuando su institución no la quiere o no le interesa publicarla? Según yo no. A menos de que la autorice la institución, ¿no? Porque como ya pagó la institución por la investigación, bueno, depende, si es un profesor investigador de tiempo completo, no puede, porque los derechos por la relación laboral pertenecerían a la institución, Yo ¿no? tengo ahí una controversia. Si dentro de sus funciones no está la investigación y tal, probablemente sí pueda. Ok. Depende del contrato que Bien. tenga con la institución, ¿no? Gabriela primero y luego Jesús, creo que es, ¿no? Yo, ¿O quién yo es? creo ¿Ulises? que, yo creo que sí puede, porque pues es el derecho moral no lo pierde. Entonces, a lo mejor tendría que pedir, a lo mejor tendría que pedir permiso, entre comillas, a su institución, si es que a la institución no le interesa, para llevarla a otra editorial. Yo creo que sí es posible, y de hecho se hace muchísimo, ¿no? Hay Ok, muchísimos autores. pero para poder ofrecerla, primero tendría que contar con el visto bueno o con el permiso de su institución. O sea, Sí, no yo creo puedo que ir sí. y Sí, es sí. ofrecerla, ¿no?
Sí, Luego, sí es correcto, sí. después, Sí, ¿quién habló? por aquella, ¿Jesús o Yo decía que Ulises? si era un producto de un proyecto financiado, por ejemplo, ahí Ajá, sí tendría que dar el visto bueno o de la institución, porque incluso hay proyectos como Papime y Papit en la UNAM, ujú, se puede editar por fuera, o sea, que te dan el presupuesto para que se edite por fuera, pero sería como en convenio de colaboración con otra editorial, como servicios profesionales. ok, Entonces creo que el sustenta los derechos patrimoniales es la universidad, claro, pero con este, con el visto bueno. sí, con el visto bueno, pero se puede, por ejemplo, producir en otra editorial externa. Ok. Luego levantó la mano Ileana y luego Enio. Sí, pues Jesús, no fue Jesús, perdón, Ulises ya había mencionado que depende también del tipo de contrato que tenga el trabajador de la universidad, ¿no? O sea, si es un profesor investigador, normalmente su producción está contemplada como em, patrimonio de la universidad, entonces necesitaría del permiso de esta para poder ofrecerla a una editorial comercial. Ok. Enio. Ya me acordé que también puede darse el caso de que, o sea, si la obra no se relaciona con sus temas de investigación y es otra cosa, o sea, por ejemplo, una novela y él la quiere publicar en la universidad y la universidad no quiere, como no tiene nada que ver con su trabajo, pues sí podría ir a una editorial comercial, ¿no? Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta sería la de Depende. Ulises, es depende, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana terminé un curso con el COLEF y ahí me enteré que el contrato colectivo del COLEF dice que los derechos patrimoniales de las obras creadas por los investigadores del COLEF le pertenecen a los investigadores. Entonces, en ese caso, los investigadores del COLEF son libres de ir a enseñarles sus obras a quien quieran y negociarlas con quien quieran. De hecho, el COLEF, cuando las va a producir, obtiene la cesión de los derechos, porque en su contrato colectivo de trabajo así está establecido. Se vieron muy abusados al momento de negociar. Muy bien. ¿Qué colegio es? El Colegio de la Frontera Norte. Wow. Claro, wow para los autores. Sí, La editorial la está pasando de Caín, ¿no? Porque entonces sí, pues claro. tiene que pagar regalías por A sus por propios trabajadores, a claro. sus propios investigadores. Lo que ellos me explicaban es que pagan en especie y pagan por anticipado, pagan con los ejemplares, un porcentaje de los ejemplares de la edición que se hace. Y de esa manera ya pueden seguir utilizando las obras. Bueno, mis queridos, si ya nadie más quiere levantar la mano, déjenme nada más regresarme a la otra para ver si Ileana se acuerda de cuál era la duda que tenía en la otra presentación. Oh, Ileana, estaba después del uso de las imágenes. Ah, la que ok, tiene las figuritas. No, esa no, la otra. Esa. ok, Eh, mm, ya. No, pues no tengo duda. Lo que pasa es que no la había visto porque me la perdí, entonces no sabía si ok, tenía duda o no. ok. Bueno, Ya. pues entonces, simplemente darles las gracias. Ha sido un extraordinario grupo. Yo ya no los veo hasta la... Ah, no, la réplica, claro que los veo. Sí, claro que sí, Francisco, voy a compartirlas. Pero los veo en la réplica. No se olviden que existe el derecho de autor en sus guías, que me ha tocado que de repente alguien no alcanzó a hacer mi parte o, pues es que ya se me olvidó, ¿no? Entonces, acuérdense de mí y acuérdense que aquí básicamente
mi única pretensión es que ustedes sepan que existe este rosario de contratos o de instrumentos jurídicos y que ustedes han trabajado a lo largo de este trimestre y que en adelante pueden decidir cuál es el que se ajusta al tipo de proyecto que van a sacar adelante. Y bueno, que aquí tienen una abogada de derechos de autor para cuando me necesiten, ¿no? Muchas gracias por este trimestre. Muchas gracias. Muchas Nos voy a Gracias, extrañar. Fer. Gracias. Voy a- Maestra. Gracias a ti, Fernanda. Nos vemos en la réplica, ¿va? Ujú. Gracias. Y Gracias, bueno, a Fernanda. Kenda y a Jesús, ahí les voy, pasado mañana, ahí les voy. Esperamos por Chao, acá. chao. Buena noche y Chao. preparo, les he mandado todos los materiales. Bueno, pero además queda la clase grabada. Ujú. Ok, entonces, ¿alguno de los materiales los he mandado o no he mandado ninguno? Creo que este trimestre no. Ok, bueno, pues ¿O este entonces, trimestre sí? durante el fin de semana les mando estas presentaciones, ¿va? Muchas gracias. Gracias. Pero ustedes Gracias. también regálenme a mí sus, ya me mandaron los ficheros, ¿no? Sí, sí, se los Ok. enviamos. Le enviamos la liga. Ok, Sí. sí, Ujú. va. Gracias, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bye. Bye, Gracias, buenas Fer. noches. Nos vemos. Bye, bye.